Acerca un poco de todo lo que hemos estado hablando todos estos días de atrás. Y mirad, So this morning we've been talking about things that we have talked in the previous Sundays. yo voy a insistir mucho porque para mí es muy importante. And I'm going to insist very much because it is very important to me. Porque el cristiano, Because como Christians, decíamos, as we were saying, vive a base de fe, a Christian lives by faith. a base de fe. Esa es It's by faith. nuestra dieta, That is our vivir a diet. base de fe. We live Y hay by cosas faith. muy importantes que tenemos que tener bien claras. And there are things that we need to know very well. ¿Os habéis fijado que me empeño mucho en cuando compartimos o en las canciones? And you know, when we share and when we sing songs, Yo veré, no, yo veo, I don't like things in the future. I say, no, yo it has to be the tendré, no, present. yo tengo. I will sing, no, I sing. I will have, no, I have. No es en mañana. It's because it is not Es tomorrow, ahora. it is now. La fe es ahora. Faith is now. Creed que lo habéis recibido Believe that you have received y it, os vendrá. and you will have it. La fe es la certeza de lo que se espera. Faith is certainty of what you Certeza are waiting significa que for. lo tienes. Que lo tienes. Faith means that you have Que it, estás seguro. that you're que lo confident tienes. that you have it. Si no lo tienes y estás esperándolo, no es certeza. If you Es como una situación de expectación de a ver si me llega. If you don't have it and you're waiting for it in the future, you're wondering if it will come to you. Pero siempre está en futuro. But it is always in the future. Y la fe es el ahora. And faith is now. Es la convicción de lo que no ves. It's to be convinced of what you cannot see. ¿Cuántas veces se lee de carrerilla el versículo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Sí, pero ¿sabes lo que está diciendo el versículo? And we read this verse a lot of times, but do we really know what we are saying? ¿Estás What it viviendo says? conforme a lo que dice el versículo? Are you really living as the verse says? Como el versículo que leíamos al principio. Like the verse that we read in the beginning. Cualquier cosa que lo tenemos. Anything we have. ¿Eres consciente y Are- vives de lo que estás leyendo? Are you aware? Do you know what you are living? Nuestra confesión de fe tiene que ser primero, Our confession of faith has to come antes first. que los hechos. It have to come before the facts or the. Primero es la confesión First you confess, y luego son los hechos. and then come. Así funciona the en el reino de acts. Dios. That's how the kingdom of God Porque lo works. que ya tengo, Because what I have, hay que esperarlo. why do I need to wait for it? Lo que necesito, What I need, primero lo creo que lo tengo. I believe it first that I have it, Y después vienen los hechos. and then it comes. La fe confiesa que tenemos. Os he dicho Faith antes confesses that we que have. me gustan los ejemplos sencillos, los ejemplos básicos del día a día, de lo que nos sucede todos los días. See, we like the examples of the day-to-day things Mira. that happen every day. La fe confiesa que tengo el dinero antes de que éste haya llegado. Look, faith confesses that I have the money before I have it. Si tú tienes que hacer un pago al final de mes If you have a payment to do, y te falta el dinero, and you don't have the money, tú no puedes decir qué voy a hacer. you can't say, oh, what shall I Porque si do? tú crees en el Señor, Because if you believe in the que Él Lord, suplirá todo lo que falte, and you believe that He will Tú no provide puedes for decir qué voy everything a that hacer. you need, you cannot say, what can I do? tú voy a decir, no me falta nada porque todo lo tengo conforme a sus riquezas en You gloria. must say, I shall not lack. Y yo no me tengo que I have preocupar all de things cómo me va a according to llegar. His riches, and I will not worry about how it will Porque come yo to creo en me, su palabra. because I believe in His word. Como comentaba antes, estamos sentados a la diestra del Padre. As I was saying before, that we Te were sitting at giras the a tu right izquierda y side of le the dices, Father. Señor, So you turn to your left and you say, como decía Lord, un pastor que le gusta a Rebeca, Señor, tienes una factura que pagar. Lord, there's a bill you have to pay for. Señor, te acaba de llegar la factura de la luz. Lord, a bill has arrived for you. Señor, el alquiler está por vencer. Lord, your rent is about to. Y tú has dicho que tú te encargas the de todas rent las payment cosas. is coming, and you said that you were in charge of everything. ¿Has hecho eso alguna vez? Have you ever done that? Pues hazlo. Do it.
es tu Señor. He is your Lord. Por nada estéis afanosos. Don't be worried about Si Él anything. cuida de las aves, If cuida he también cares de mí. for the birds, he also cares for me. Señor, la luz. Lord, look at the light, Bill. Y estás tranquilo, And you're calm. estás tranquilo, You're not anxious. pero estás tranquilo y firme. But you're No rested permitas and que you're una firm. palabra de duda del enemigo te diga que se va acercando el día 25 y que ya no... Don't allow the enemy to come and scare you with No. the date that is coming. Mi Dios pues suplirá todo lo que Now, my falte God will provide conforme a for sus riquezas en everything gloria. that I need according to his riches and glory. La fe lo confiesa. Faith confesses Lo it. tenemos, lo We tengo. have it. I have it. Oye, ¿te hace falta 400 euros para terminar tal? Lo tengo. But you need 400 years. I have them. Lo tengo. I have it. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. God calls things that are not as if they Lo were. tengo. I have it. Lo tengo. I have it. Lo tengo. Y confío. And I En el momento trust. necesario. Mira, ¿cuándo es el pago? When do I have to El pay? 31. ¿Qué The día es hoy? 31st. What day is it 17. today? The 17th. ¿Cuándo tengo que tener el dinero? When do I need the money? El 31. The 31st. ¿Para qué te preocupas hoy? Why are you worried now? No es 31. No sé si me entendéis lo que quiere decir. Tranquilos. Do you understand me? You have to be calm. Pero tu confesión siempre tiene que ser, And your confession lo tengo. should always be, I Porque have Dios, como decíamos, tengo lo que dice que it. tengo. I have what Y he si tengo says that I conforme a have. sus riquezas en gloria, lo tengo. And if I have according to his Voy a riches insistir and glory, mucho, I voy a have it. And I insistir will mucho. insist on this Pero a lot. de esto depende nuestra vida But diaria. our daily life depends on this. Lo tengo. I have Lo it. tengo. I have it. Señor, por favor, por favor. No lloriques. Don't cry. Es que no sé si voy a llegar, Stop Señor. crying. Stop No complaining. lloriques. Don't cry. Te he dicho que yo supliré tus God said that he necesidades will conforme a mis provide for your riquezas en gloria. needs. Levántate, Stand up, acéptalo y di, accept it, lo and say, tengo, I have it. lo tengo. I have it. Confieso I confess la curación perfecta mientras mi cuerpo me My- sigue doliendo. perfect healing No lo digo cuando as ya no me my duela. body hurts. I won't say it after No, it espero a que stops llegue hurting. y lo digo, como Tomás. Enséñame la Before herida you see y that it is healed, and then you say that you are healed. No, No, así no don't be that funciona. way. yo confieso I que he sido confess sanado that I have been healed, y ahí me mantengo. and I Aunque me duela. stand firm even though it Aunque me pains duela. me. Me mantengo en eso. I stand Porque firm on estos son that. evidencias de lo que tengo en este cuerpo, en este mundo. Pero Because- yo no pertenezco a este mundo. My physical body belongs to this physical world, but I'm not from this Pertenezco al world. gobierno del reino de los I belong cielos. to the government of the kingdom of heaven. Allí las cosas son And distintas. things are different in Dios heaven. llama las cosas que no son God como si fueran. Says what is no as Así if it es el reino de los is. cielos. That's how kingdom of heaven is. Yo confieso victoria I confess victory en cualquier situación, in any situation, aunque la derrota even though defeat todavía me tenga cautivo. still has me captive. Pero yo ya confieso la victoria, But I confess victory porque Cristo la ha conseguido para mí. because Christ Entonces yo has confieso victoria en gained mitad it de for mi me. problema. I confess victory in the middle of my problem. Sí, Señor, Yes, tú has Lord. triunfado y yo estoy contigo y este problema ya ha sido solucionado. You have triumphed. You Yo are no lo with veo. me and you have solved this. Yo I sí, don't see porque it. yo vivo por las cosas de mi Dios. Y And- Él dice que está hecho y está hecho. And you say, I don't care if I don't see it. I Confieso live la victoria by en the mitad word de la of derrota. God. I confess victory. I don't confess defeat. Tu confesión debe basarse en la palabra viva de Dios Your confession must be based on the living word of God y no en lo que estás viendo. and not in what you are seeing. Y no en lo que estás viendo. Not in what you are seeing. Tu confesión se basa en lo que dice la palabra de Dios, Your confession is based on what Y the no word lo of que God ves. says, en las cosas de este mundo. not on what you're seeing in this world. Este no es nuestro mundo. This is not our world. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, We vivimos who have believed,
según el gobierno live del according reino de los to cielos. the government Siempre of hablo the de kingdom ello. of heaven. I always talk about reino de los this, cielos. the kingdom of heaven. Lucas 17:21. Luke 17:21. Lucas 17:21 dice: ni dirán helo aquí o allí, porque he aquí el reino de vosotros, el reino de los cielos está en vosotros. For behold, the kingdom of God is within you. La versión que dice está en medio de vosotros, otra dice que está en Some vosotros. verses say it's among you, some verses say it's Porque los some que hemos versions, nacido it's de nuevo within you. y estamos en Cristo, Those of us who estamos en who are su reino. born again, we Por are eso in dice his Jesús, kingdom. el reino de los cielos The kingdom of heaven está en vosotros. is in you. Y nosotros ahora caminamos y vivimos conforme a ese reino, And now we conforme a la voluntad del live Padre. and walk according to the kingdom of heaven. Hay gente que dice, yo no soy pesimista. Some people say, I'm not pessimistic. Esto lo habrás oído y además lo You've habrás heard oído, this many times, I'm sure. desgraciadamente, Too many people say this. entre cristianos. Among Christians, people say this. Yo no soy pesimista, I'm not a pessimistic person. yo soy realista. I'm a realistic person. Yo soy realista. I am realistic. ¿Sabes lo que quiere decir? You know what that means? Que afirmas creer It means that you say you believe que hay Dios, in God, que Dios existe, He que Dios exists, puede hacer cosas, He can do things, pero niegan la evidencia, but you deny the evidence. niegan la evidencia de Dios. They deny the evidence of God. Fijaos en lo que os voy a decir. Están diciendo que Dios existe, They say Dios es God real, exists, He que is Dios real, puede hacer milagros, He can do miracles, pero a la vez but at the same están time, negando la evidencia they deny the de que Dios evidence existe of the existence es of real. God, that He is real. cuando dicen When they soy say, realista. I am a realistic person. ¿Por qué? Why? Porque lo que están queriendo decir What they're saying is es que se basan that they are based en la realidad de sus sentidos. in the reality of their senses. Se basan en lo que ven. They are based in what Y en they lo que see sienten. and what they feel. Si veo que van mal las cosas, If I say that las cosas things están go mal. bad, I say Y they go si me bad. siento con dolores, If I have es que pain, estoy mal. I'm Con lo cual están negando bad. la evidencia de las cosas de Dios. So they're denying Siendo the evidence of realistas. God, ¿Me being seguís? realistic. You see what I Me mean? seguís, ¿verdad? Yeah. Creo en Dios, pero I soy believe in realista. God, but I'm realistic. Pues al ser realista, ya no crees en Dios. Because when you're realistic, you don't believe in God. Así de claro. Estás negando a Dios cuando te vuelves realista. You're denying God when you become a realistic Dios person. llama las cosas que no son como si fueran. But God will do things that Yo creo en la palabra de Dios. are not Y si ha dicho que he as sido if they sanado, are. And you see, God aunque says that tenga un I am dolor, healed. So even though I may he sido have sanado. pain, I am healed. esto es así. Esto es así. Esa gente se basa en cómo se encuentran en el momento. People are based in how they feel in ¿Qué the tal moment. estás? How are you feeling? Bueno, esta semana me ha dolido un poco la espalda, he estado tal. Te están contando, ¿sabes? My pain hurts. I'm doing. ¿Cómo va el trabajo? Fua, están echando, han Bad. echado 10. La They semana que fired viene many van a people echar at otra work. regulación They probably will fire y me. estamos ahí. I don't know. Dicen que creen en Dios, People say they believe in God, pero lo que están creyendo but what they are es lo que believing están viendo. is what they are seeing. Creen en las cosas de este mundo. They believe in the things of the No están world. creyendo en la palabra de They're Dios. not believing the word of God. Pero bueno, dicen que son creyentes. But they say they are believers. Lo que dices recibes. Conforme a tu fe te será hecho. Si tú estás pensando que te pueden echar, tú mismo. Si tú piensas que tienes dolores y que puede ir a más, tú verás. If you think when you have pain that it can get worse, Dios that's si up to quiere you le to puede believe sanar. that. No, perdona. And people say, but God, if He wants to, He will heal me. Dios quiere. Oh, God wants to, Si for no sure. quisiera, If He didn't want to, no habría mandado a su hijo. He wouldn't have sent His Son.
Lo mandó para quitar la enfermedad. He sent him to take away ¿O es que no te has sickness. enterado? Or did you not get? Otra Did cosa you es que not tú no lo know? quieras. But do you want ¿Estás to? conforme ahí en tu, ay, pobrecito de Are mí? you comfortable in that Porque te pity vienen y party? te rodean y te dan palmaditas. People pity you and come to you feeling sorry for you. Como decía Jesús, ya reciben bastante gloria, entonces, déjalos. Eso no es fe, That is not faith. eso no es fe. That is not El que faith. tiene fe, He who has afirma. faith affirms, yo sé en quién he creído y estoy convencido, I know who I have believed in. I am y estoy convinced. convencido I am de que Él convinced puede darme la salvación that de He lo que necesito. can give me salvation. Por ejemplo, cuando oramos por una necesidad, sabiendo for la some- palabra concreta, la palabra de Dios concreta para esa necesidad, When we pray for a need and we have a word of God specific for that need, porque hay una palabra concreta para cada situación de because there nuestra is vida. a word for every need. Dios ya ha dado su palabra. God has given His Y word como already. decíamos el otro domingo, y Él vigila que su palabra se cumpla. And as we said previous Sunday, He watches Cuando over tú oras that por algo word to be concreto, fulfilled. And when sabiendo you la voluntad de Dios para eso, pray for something specific and you know the will of God for that, muchas veces después de orar, many times after praying, no actuamos conforme a lo que hemos orado. we don't act according to our prayer. Oramos, We lo pray, pedimos, we ask for something, pero luego andamos and then we walk como si no hubiese sucedido. as if it hadn't Nos happened. levantamos We get up, expectantes a ver si sucede, si no sucede, we're a ver qué expected to pasa. see if it happens or not. Pero la fe es certeza But faith is de que lo has certainty, pedido y you've como es asked for conforme it, a la palabra de Dios, and because it's according to the word of God, ya lo has obtenido. you have obtained it. Si tú crees que lo tienes, If you believe that you have it, actúas como tal. you act like Es verdad que aún no ha llegado, And it is not there yet, pero you tú know, y tu actitud but you ya ha and your cambiado. attitude has changed. ¿Por qué? Why is Porque that? si tienes falta de trabajo Because if you lack y estás work creyendo que Dios ya te ha dado un trabajo, and you believe that God has given you work, si antes te preocupabas porque no tenías trabajo, before you were worried about not ahora ya having no te preocupas. a job, but now you're not worried Ahí hay un anymore. cambio de actitud, There is a change in your Preocuparte, attitude. You were worried. preocuparte. You're not worried now. ¿verdad? You see, Eso ya es un cambio de actitud. that is a change of Si attitude. sigues preocupándote, If you're still es porque no worried, te has creído la palabra de Dios. then you don't believe the word of God. No va a llegar el trabajo. You won't get the reward. ¿Has orado? You've Se lo has prayed. dejado en sus manos. It is in His Sigues hands. preocupándote. You're still worried. Has anulado la oración. You've canceled your prayer. Con tu actitud With your attitude, has anulado you canceled la oración que has hecho. your prayer. Voy a pedir a los hermanos en la iglesia que oren por mí por esta I'm enfermedad. going to ask the brothers Y vienen to y pray oran for por this ti. sickness, and they pray for you En el nombre de in the Jesús. name of Por sus Jesus. llagas hemos sido By sanados. His wounds we've been healed. Y cuando acabas de orar, And when you finish praying, sé que me voy a poner bien. I know that I'm going to get well. Sé que me voy a poner bien. I know that I'm Porque going to hemos get well orado. because we've prayed. No, lo No, acabas de that's anular. not it. You've just canceled it. Presta atención porque es muy Pay attention. importante. This is very important. Es muy importante. Very important. Sé que me he puesto bien. I know that I am well. La palabra de Dios dice The Word of God says, que por sus llagas by His wounds Fuimos- we were nosotros curados. healed. La palabra de Dios no dice The Word of God doesn't say, por sus by llagas His wounds seremos nosotros curados. we will be No healed. dice seremos. It Dice doesn't say we will fuimos. be. It says we were. Fuimos. We have been. Ya ha sido hecho. It is done. Ya ha sido hecho. It is done. Porque la obra de Jesús Because the work of Jesus fue hecha. has been done. No será hecha. No, it won't be done. Ya fue hecha. It has been. Tú puedes decir, y eso es verdad, And you can say, que lo hay. and this Yo happens. como soy muy así, a veces soy como muy estricto, muy... Sometimes you can say that I'm very tú strict. puedes decir- And you can say,
Bueno, tampoco hay que ser tan estricto en las Don't cosas. be Qué so quisquilloso strict. Don't be eres. so Será, ha sido, specific. ¿Cómo Who te cares if pones? it has ¿Cómo been or son, will jo? be? así. Si tú no eres específico en tus palabras, If you're not specific in your words, nunca se realizará. ¿Cómo has dicho, Rosa? Concretar. Si tú no eres específico en but tus if you're not palabras, specific with your wording, nunca se concretará lo que estás pidiendo. what you're asking for will never be Primera de Corintios, concreted. versículo 14. Fijaos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 14, 1 versículos Corinthians 14, 8 y 9. verses 8 and 9. Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra comprensible o palabra concreta, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Pues le estaréis hablando al aire. No sé qué dice vuestra versión, pero a mí me hace mucha gracia. Le estaréis hablando al aire. No, sé concreto en lo que estás Be diciendo. specific in your speaking. Mira, haz un ejercicio importante. This is an exercise that you have to do. Rompe tu vieja manera de hablar Break your Y de old way vivir. of talking Y and empieza living a and pensar en lo que vas a hablar y start vas a decir. thinking first before you Y di speak las palabras and say the words, concretas. the specific words. Porque de las palabras que escucha el aire, Because the words que that son en el are mañana, carried by the wind, se aprovecha el diablo the devil takes te advantage, coge and he y te impide tener la bendición and he que Dios uses ya ha them hecho. against you, stopping the blessing. Por tanto, poned atención en lo que habláis So pay attention to what you speak y en lo que decís. and in what you say. Efesios 5, Ephesians 5, versículo 15 verse 15 al 20. to 20. Mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Estas cosas que está diciendo Pablo, lo siento, pero son súper importantes e interesantes, que es que a veces andamos y vamos y venimos y hablamos y decimos de todo sin prestar atención a lo que tenemos que hacer y lo que tenemos You que have to pay decir. a lot of attention to No what you're seáis saying. Don't be insensatos, foolish, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. but understand what the will of God Señor, si es is. tu voluntad, So don't pray, sana a God, if esta it is your hermana. will, heal No that seas sister. insensato Don't be y, foolish y entiende cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que seas sano porque Él se llevó la enfermedad. and understand what the will of God is. And His will is that No she is tienes healed because enfermedad. He took away No the tienes sickness. carencia. You have No no tienes falta de ningún bien. sickness, no lack of ¿Qué anything. estás pidiendo al Señor? What are you asking the Lord? Pide conforme a su voluntad. Ask according to Señor, His will. gracias Lord, thank you porque por tu bendición because for your yo tengo blessing, trabajo. I have work, ¿Dónde? I have a job. No me Where? importa. I don't care. Yo tengo trabajo. I have work. El Señor lo sabe. God Yo knows it. espero a donde Él me ponga. And I will go where He tells Gracias, me. Señor, porque me has librado de esa enfermedad. Thank you for freeing me from that Pero si te sickness. estás retorciendo de And you dolor, say, but you're in eso pain. es momentáneo. You say, "Oh, yeah, El Señor but ya that se is- lo ha llevado y lo vamos a ver, que yo ya estoy sano. That is only right now, but I Habla am las healed mismas already. palabras que habla el Señor en And su speak the palabra. words of God that He speaks in His words. In His word. Habla la verdad, Speak the truth. es nuestra verdad.
como hijos de His Dios. truth is our No es la truth. verdad del mundo, It's not the truth of the pero world. somos hijos de Dios, But we're hemos creído children en of Él. God. We have believed in Him. ¿Quieres que las cosas se cumplan? You want things to happen? Habla las palabras de Dios. Speak the words of God. No seas insensatos. Don't be foolish. Por tanto, no seas insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Antes bien sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hablando entre nosotros Speaking among you with psalms and con palabras de speaking ánimo, among each other with words of con las cosas que el encouragement, Señor ha hecho, with the things that God has done, fortaleciéndonos en la fe, strengthening our faith, no con chismes, ni cuchicheos, ni cosas with- que no llevan a ningún lado. with vain Es words that más, don't go anywhere, con las cosas que estás viendo en el día a día, not with las the things that you noticias, say day to los the políticos, news or lo mal que va politicians say todo. or how Eso bad no es things lo are que dice going. Pablo. This is not what Paul says we should Eso no say. levanta la fe de nadie. That doesn't lift up the faith of Eso anybody. hunde la fe. That sinks our faith. Este país está en recesión. This Acaban de despedir 1.500 en country no is sé in dónde. recession. Eso te levanta People la have been fe. fired. Don't speak those. Te levanta la those, fe. Y encima, don't have y those encima, conversations. no son cosas nuestras. They're not our Son de este things. mundo. These things belong to the world. No hables las cosas de este mundo Don't speak the things of the como si world encima fueran nuestras. as if they were Habla las ours. cosas de Dios. Speak the ¿Qué things son of las God. nuestras? Our El things. reino de los cielos se ha acercado. The kingdom of heaven is Y near. nosotros vivimos bajo el gobierno del reino de los cielos. And we live under the no bajo el government of the gobierno de este kingdom of mundo. heaven. Dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Thanking God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Señor, yo te pido God, I thank you. No, I ask for que la enfermedad en este hermano desaparezca sickness to disappear. y te ordeno, enfermedad, que te vayas I command you, sickness, to go away porque Jesús ya la quitó. because Jesus took it away. Y ahora este hermano está en Cristo And this porque ha creído en brother in Él Christ y ha resucitado con Él y la enfermedad ya no has le puede believed in Him tocar. and resurrected with Him. Y conforme a esa Sickness palabra, cannot touch him according to yo that declaro word. sanidad en este I hermano. declare healing in this brother. Y a partir de este momento, From now on, Señor, te alabo I praise you, Lord. y te bendigo I bless your porque name has sanado a este hermano. because you have healed him. Te alabo y te I bendigo y te doy praise you gracias and I porque has give you sanado a thanks este because you hermano. have healed. Porque está sano. Because he is healed. Martes, te alabo y te bendigo porque tú has sanado a Praise este you and I hermano y bless está you because sano. you have Miércoles, te alabo y te bendigo porque tú has sanado a este hermano y está sano. He is healed. Abraham esperó en esperanza contra esperanza 25 años hasta que tuvo a su hijo y lo tuvo. Y no, como dice la palabra, no se vino abajo, no se desanimó, se fortaleció en su Señor. 25 años. Abraham waited for 25 years for, Como esta for tarde no his lo tenga, miracle. yo ya no creo. People, if they don't have it immediately, they stop believing. Mira, esta mañana orábamos por esta niñita. And we prayed for the baby this morning. Toda nuestra vida, la vida de nuestros hijos, And our life and the life of our children depende de esto, depends on this, de que nuestra fe sea sincera that our faith is sincere y sea hasta el final and is to the en end. nuestro Señor Jesucristo. Todo es posible al que cree. All things are possible for him who No believes. temas, cree solamente. Don't fear, only believe. Tú fíjate, esas eran todas las palabras, todas esas palabras eran las afirmaciones Those de Jesús. affirmations Eso are es lo what que Jesús Jesus decía. was saying all the Todo es time. posible al que cree. All things are possible No for him temas, who cree believes. solamente. Don't No te he be dicho que si afraid, crees only verás la believe. gloria de Dios. Didn't I tell you that if you believe, you will see the glory of God? Bueno, no te preocupes, Pedro. Luego oramos. A ver si el Padre nos escucha y a ver si se He never soluciona said, esto. don't worry, Peter, we will pray and see if the Father wants to act. He never said that. ¿Tú ves en algún momento Do you, en have you Jesús ever seen in Jesus un momento de duda o A de que no wavering, estaba a seguro doubt. de si iba a ser posible? or not knowing if it would be La possible? palabra de Dios dice, en ti no hay mudanza alguna ni sombra de variación. The Word of God said that there is no changing, no variation. Pues en in Jesús it. no había ni un momento, ni una grieta de posibilidad de que a lo mejor no funciona. So if in Jesus there was no crack, Nosotros in his faith, tenemos que ser igual que Jesús.
We Porque are the estamos en same. We need Cristo. to be the same as Jesus. We are in Christ. Y no puede haber en nosotros There cannot be in us ni una sola fisura not a single crack de duda of doubt. de que puede no ser posible. Yeah. No, It may not happen. es. No, it is what it is. Es. It is. It is. Está hecho. It is done. Es. It is done. Es. It is done. ¿Cómo vas? How are you doing? Bien. I'm doing well. ¿Qué te pasa? What's going Nada. on? Nothing. I'm well. Y esa enfermedad ya no tengo. And the sickness, I don't have it. Y el trabajo, fantástico. Fantastic. mejor. The best. Y que digan lo que quieran. People can say whatever they like. La diferencia está The difference is en que el que crea hasta el final that whoever believes to the end lo obtiene. has it. Y ellos no lo obtienen. Nunca. The others will not obtain anything. Tú tendrás la sanidad. You will have healing. Me corrijo. Tú tienes la sanidad. You have healing, sorry. Tú tienes el trabajo cubierto. You have your job. Tú tienes a tus hijos cubiertos. Your children Tú lo are tienes todo en Cristo. protected. Quería traer unas hojitas. I wanted to bring some sheets of paper. Lo traeré el domingo que viene. I'll bring them next Sunday. Estoy muy interesado en ello y quiero que la I'm tengáis. very interested in this, Pero- and I want you to have it too. Os doy un adelanto. But I'm going to Porque give quiero you que lo tengáis a y lo repitáis todos los días. foretaste. I want you to Y si en algún repeat it to momento yourself entra una every duda de day. algo, And if you ever doubt, vienes, lo buscas. you go and get it y lo lees. and you read it. Nunca más confesaré que no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Nunca más confesaré temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de fe. Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Y el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nunca más confesaré derrota, porque Dios siempre me lleva de triunfo en Cristo Jesús. Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Nunca más confesaré enfermedad, porque por su llaga fui curado. Y Jesús mismo tomó mis enfermedades y se llevó mis dolencias. Nunca más confesaré pesares, frustraciones ni ansiedad, porque estoy echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Con Cristo estoy libre de preocupaciones. Nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nunca más confesaré condenación ni culpa, porque no existe la condenación para aquellos que están en Cristo. Yo estoy en Cristo, por tanto, estoy libre de toda condenación, culpa y acusación. El domingo que viene os traeré las Next hojas Sunday I will bring the paper para que las that leáis list en el momento de la to necesidad, read it whenever you need it. con su cita bíblica, With a para que biblical Satanás no quote pueda decir that de dónde ha sacado eso. Satan cannot say that we've Lo he made it sacado up. de la palabra de Dios. It is the word of Es lo que God. Dios ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Let us- Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque es gracias a tu palabra, a confesar tu palabra,
que todas estas cosas se hacen realidad en nuestras vidas. Es gracias al confesar tu palabra que el enemigo tiene que soltar porque ya no es suyo. Es gracias a tu palabra que nosotros tenemos ahora una nueva y una gran esperanza en ti. Es gracias a tu palabra que todo lo que nos hace falta descubrimos que lo tenemos gracias a ti. Señor, en esta mañana te pedimos que constantemente nos recuerdes que lo que tenemos que hablar y lo tenemos que decir y lo que tenemos que actuar es conforme a tu palabra. Y si algo tenemos que escuchar es única y exclusivamente tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.